Bienvenidos a esta serie de videos sobre Functional Data Analysis. Estamos en el video 5, el último, donde vamos a mostrar una aplicación de clustering con datos funcionales, con un dataset bancario y finalmente hacer el cierre o resumen de lo que venimos viendo. Mi nombre es Leonardo Yula, mi compañero Gastón Peña, que va a pasar ahora a contarles un poco la parte de análisis bancario. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Bueno, nosotros estuvimos trabajando y aplicando técnicas de clustering para datos funcionales. Trabajamos con un dataset que nos proveyó la materia de Data Mining en Economía y Finanzas de la Maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento de la UBA, la misma maestría. Y bueno, es un dataset de clientes bancarios, es un dataset esencialmente temporal, ya que se tiene el registro de diferentes variables, atributos de los clientes a lo largo de los meses de vida que tuvieron con el banco. Eh, Buena parte de los atributos con los que trabajamos son sobre montos, son monetarios, son todos numéricos y hablan de transacciones, movimientos, deudas, solicitudes de préstamos y diferentes comportamientos al interior del banco de los clientes. Este en general era un dataset muy grande, tenía como más de 140 variables y acá hicimos un recorte eligiendo aquellas variables que tienen algún sentido pensarlas como continuas. Claro. Bueno, justamente hicimos un recorte y nos quedamos con 31.481 registros y 24 atributos, todos atributos sobre comportamientos de clientes. Y el dataset original cuenta con un atributo que se llama clase ternaria, que básicamente clasifica a cada cliente según si está cercano a darse de baja eh, del banco. Es decir, un cliente, por ejemplo, en mayo del 2021 puede ser un baja más uno si en junio del 2021 no está más dentro del banco. Entonces, tiene esta clasificación ternaria que nosotros transformamos porque decidimos clasificar a todos los usuarios que son continúas, es decir, que están en el banco y no se fueron, diferenciados de los que en algún momento se fueron. Sí, nuestra idea original era ver si por alguna técnica de clustering podíamos aislar a estas clases de clientes que se dan de baja. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, reformulamos un poco esa idea a partir de los datos que fuimos encontrando. Es un poco ambicioso con un solo atributo poder hacer toda una clasificación de una clase, pero sin embargo encontramos cosas útiles que podrían aportar como un nuevo atributo para luego hacer esa predicción. Exactamente. Bueno, acá pasamos a la transformación a los datos funcionales con bases B-Spline en primer lugar y seleccionamos un atributo que es el saldo de cuenta de los usuarios. Básicamente es una síntesis de todas las salidas y todos los ingresos de las cuentas bancarias de los clientes. Y como primera aproximación trabajamos con un número de bases de 10. Sin embargo, es recomendable, como comentamos en los videos, eh, aplicar técnicas para encontrar el número óptimo Acá del número de podríamos haber utilizado un cross-validation, por validation. ejemplo, o como vimos en un video anterior, podríamos haber hecho técnicas de PCA de manera tal de obtener unas bases que igualmente expliquen un porcentaje grande de la variabilidad. Exactamente. Y bueno, la transformación a datos funcionales nos deja con estas curvas. Es un número bastante amplio de clientes y de registros, por lo que tenemos las curvas pintadas en azul según la clase binaria a la que pertenecen, para cada uno de los meses ordenados de menor a mayor.
Acá cada curva es de un cliente y las curvas son datos funcionales ya construidos. Exactamente. Eh, y bueno, en función de estas curvas, decidimos calcular la primera derivada y visualizar la, la distribución de las curvas derivadas para ver si podíamos encontrar alguna tendencia en ese sentido. La realidad es que ya en los datos funcionales transformados desde los discretos vemos que hay un entrelazamiento de las curvas, hay algunos clientes que son bien clasificados como un saldo positivo muy alto en la cuenta, pero hay mucha superposición de curvas eh, para este atributo. Y la derivada expresa un poco lo mismo, ¿no? Si bien se pueden diferenciar las clases en algunas líneas, algunas curvas, eh, está bastante achatada la primera derivada. Y acá, bueno, con estas curvas, la funcional y la derivada calculada a partir de la funcional, decidimos aplicar una técnica de clustering, aplicamos K-means. Bueno, en esta oportunidad decidimos ocultar el código, pero obviamente lo vamos a compartir para que puedan reproducir y replicar los resultados. Eh, y bueno, decidimos trabajar con un número de clúster igual a 3 con la técnica de Camins y utilizamos la librería FanFem y FDA Cluster también para la aplicación. Acá se puede ver, si en el caso anterior nosotros veíamos las curvas, las teníamos pintadas de acuerdo a una etiqueta, que era la clase que originalmente buscábamos predecir. Fíjense en este caso que aparentemente el sistema encuentra algún tipo de estructura o arma clusters con los datos que tenemos, pero ya no coinciden exactamente con la clasificación que teníamos, que de hecho aparte era binaria la anterior. Pero sin embargo ha encontrado clusters y estos podrían tener alguna propiedad propia, que bueno, vamos a discutir un poquito más adelante. Claro. Lo mismo corrimos para la derivada de saldo de cuenta. eh, Sucede un poco lo mismo, si bien hay un ensimismamiento de buena parte de las curvas, se encuentran clústeres, se diferencian los clústeres dentro del algoritmo y esta información puede funcionar como atributo como un feature engineering aplicado a otro algoritmo de predicción, ya que hay una separación en términos de distancias entre las funciones. Y fue ya en este punto cuando dijimos, bueno, eh, repensemos la idea original. Nuestra idea original era que los clústeres puedan de alguna manera encontrar estas otras etiquetas con las que teníamos, que eran si se continúan o si se dan de baja. Eso no lo logramos. Sin embargo, los que después nos dimos cuenta de la herramienta y la utilidad que teníamos, nosotros podemos, esta misma técnica de clustering, podemos aplicarla a los distintos atributos que teníamos seleccionado. Bueno, en este caso teníamos 24 que consideramos que podían ser continuos y los clusters que formen podrían, hay que analizarlo en caso particular, podrían darnos información relevante del cliente que al banco le permita segmentar a los clientes en base a alguna propiedad, alguna característica, para sea una campaña de promoción, sea para promover descuentos o ofrecer distintos productos. Totalmente, sí. Acá, básicamente, como exploramos la primera variable de saldo de cuenta, decidimos explorar la variable de transferencias recibidas, un poco guiándonos por la hipótesis de que este atributo puede expresar cierta periodicidad en el cliente, en tanto las transferencias recibidas pueden ser eh, pagos de sueldo, pagos de aguinaldo, transferencias de algún proveedor, si tiene cierta actividad comercial el cliente. Entonces, nos resultaba interesante explorar funcionalmente estos datos y en un primer momento
lo hicimos con bases B-Spline, pero bueno, el sentido de explorar este atributo es más que nada aplicar bases de Fourier que pueden capturar cierta periodicidad en el atributo. De hecho, lo que vamos a hacer es graficar las dos, así ahora vamos a poder ver cómo se ven una con la otra, ¿no? Claro. También trabajamos con un número de bases 10. Acá aplica lo mismo. Podemos aplicar técnicas de cross-validation para encontrar el número óptimo. Y acá vemos lo mismo, con solo un atributo hay una gran superposición entre las curvas, pero hay algunas tendencias en algunos clientes que los diferencian de los demás. Y acá un poco con la idea con la que quisimos explorar este nuevo atributo que es M-transferencias, donde asumíamos que quizás las transferencias recibidas tenían una periodicidad mayor, como concentradas en los primeros meses, o en perdón, en los primeros días del mes o en los últimos días del mes. Encontramos que hay una mayor regularidad en las Mm, curvas y se ve esa periodicidad, lo que nos motivó un poco a decir, bueno, hagamos la construcción no con B-Spline, pero vemos Fourier, que venimos diciendo que para datos, curvas que pueden tener un valor periódico, resultarían una mejor base. claro, acá avanzamos en esa aplicación, guiados por la hipótesis, también por la distribución de las curvas, las formas que asumen las curvas en B-Spline. Y Y tenemos una ondulación más frecuente, algunas curvas tienen mucho más marcada esta ondulación, pero a diferencia de lo que eran las curvas construidas con B-spline, con funciones polinómicas, vemos cierta eh, periodicidad y cierta ondulación en las curvas mucho más marcadas que con las bases polinómicas. Esto potencialmente podría servir para poder separarlas más, ¿no? El hecho de esta amplitud diferente y que uno las puede a simple vista más o menos discriminarla, quizás para el algoritmo de clustering podría definirnos mejor. Claro. Y seguimos con la rutina del cálculo de la primera derivada para analizar alguna tendencia de velocidad en este sentido. Eh, con las con la transformación a partir de las bases de Fourier, no vemos tanto la derivada achatada y centrada en el cero, como lo veíamos en la variable de saldo de cuenta, sino que vemos una ondulación mucho más pronunciada de estas velocidades para algunos clientes en específico, pero bueno, buena parte de los clientes todavía parecen pertenecer a un mismo grupo. Y acá es interesante pensar un poco en el modelo que estamos viendo, qué sentido tendría esta derivada y qué interpretabilidad le podríamos dar a un valor negativo, ¿no? Cuando nuestra variable de estudio son las transferencias que reciben. Pero al nivel de clustering esto nos va a dar una información. Claro. Eh, en esta ocasión avanzamos con un clustering para las curvas funcionales construidas a partir de las bases de Fourier. Y trabajamos con un número de clúster igual a 3 y hay una diferenciación bastante explícita de los clústeres, especialmente el clúster número 3 que adquiere mucha prominencia, y el clúster uno que justamente parecieran ser esa serie de clientes que o reciben muy pocas transferencias o prácticamente nulas a lo largo de los periodos de vida dentro del banco, y hay alguna pequeña distancia funcional que se encontró y se separó a un clúster número 2 que difícilmente se puede ver en la visualización, pero que también eh, aparece, ¿no?, dentro de la clusterización del algoritmo. Esto habría que verificarlo con algún otro dato, pero por ejemplo, una hipótesis que podemos plantear es que logramos clusterizar aquellos, por ejemplo, clientes que en algún momento operaron con el banco y no reciben el sueldo, por ejemplo, o utilizan otra cuenta. Entonces, el número de actividad de los depósitos cambia. Es una posibilidad y eso habría que chequearlo, pero es un tipo de las ideas que podemos ir sacando el hecho de encontrar clustering y después de analizar, bueno, qué hay adentro de ese Claro. clúster.
También sería interesante incorporar al clustering no solamente un atributo, sino hacer un clustering a partir de múltiples atributos y múltiples funciones construidas con diferentes atributos, que nos pueden dar una idea de cómo segmentar, cómo asignar grupos dentro de los clientes bancarios y como conclusión tener alguna estrategia de marketing, asignar algunas facilidades de pago para aquellos clientes que pueden tener una tendencia en el uso de determinadas tarjetas. Digamos que se pueden desagregar diferentes estrategias en función de este clustering. Y por último, para ir cerrando ya con esto, por una cuestión de tiempo no lo abordamos, pero la realidad es que existen técnicas para evaluar cuán bueno es un clúster, por así decirlo. Mm. Por ejemplo, técnicas de silhouette, que, bueno, por una cuestión de tiempo no lo hemos implementado, pero es algo que se podría hacer, ¿no? Como decir, bueno, encontramos Bien, clúster, cuán bueno es ese clúster, sería la idea. totalmente. Así que bueno, ahora pasaríamos a un poco hacer un Modo de cierre resumen, sí. de lo que serían esta serie de videos que presentamos y las conclusiones generadas. Bueno, nuestra idea, nuestro objetivo era explicar los fundamentos de FDA, hicimos un recorrido en base a eso y hacer una aplicación de clases de clustering. En el video uno explicamos lo que era FDA. En el segundo video trabajamos mucho con lo que es B-splines y Fourier y el smoothing, es decir, cómo convertir datos tabulares en funciones. En el video 3 trabajamos con la aplicación de PCA ahora en datos funcionales y vimos la utilidad incluso de no solo hacer una reducción de la dimensionalidad, sino de encontrar unas nuevas bases con las que podríamos volver a definir esas funciones. Y bueno, finalmente trabajamos con datos reales, tuvimos una primera hipótesis que cuando la fuimos desarrollando vimos que era un poco ambiciosa, pero fuimos encontrando otras que nos resultaron interesantes, que fueron las que acabamos de comentar en el video. Así que a modo también en la próxima slide, vamos a cerrar diciendo que, bueno, que la representación de datos discretos pueden ser interpretados como curvas continuas, que FDA permite modelar tendencias suaves, ciclos, patrones complejos que pueden ser difíciles de observar con otras técnicas tradicionales, eh, que tenemos una enorme batería de bases para poder aplicar. Nosotros utilizamos quizás las más comunes, que son Spline o Fourier, pero bueno, hay otras. Vimos que en FDA resulta muy útil para cuando tenemos datos altamente correlacionados, como pueden ser en series de tiempo, o trabajar con datos espaciales también, cosa que bueno, nosotros no hemos dado ejemplos, pero es posible, con datos que son multidimensionales y el hecho de la irregularidad o de outliers está muy bien abordado por esta técnica que suaviza esa clase de problemas. Y además nos permite trabajar con una manera menos ruidosa con la derivada de las funciones. Algo que tampoco acá abordamos es qué información da el área bajo la curva de estas funciones, es decir, trabajar con la integral. Y aplicamos algunas de las técnicas que se pueden hacer con datos funcionales, como puede ser la clasificación de funciones, el clustering funcional, pero bueno, algo que quizás abordan algunos otros compañeros, poder hacer predicciones con datos funcionales. Y bueno, sin más, damos fin a esta serie de videos sobre FDA y Bueno, queda en muchas nuestro gracias. mail para cualquier consulta. Muchas gracias. Saludos.